Para iniciar con el video, hablaremos en primera instancia de quién era Sócrates y quién era Homero. Homero fue uno de los poetas griegos más antiguos de la historia, cuyo lugar de nacimiento aún es un misterio. Se dice que existió en el siglo 8 a.C., sin embargo, su época también sigue siendo un enigma. Homero es el representante de la cultura griega primitiva. La importancia educadora de Homero es evidentemente más amplia, puesto que no se limita al planteamiento expreso de determinados problemas pedagógicos ni a algunos pasajes que aspiran a producir un determinado efecto ético. La poesía homérica es una vasta y compleja obra del espíritu que no es posible reducir a una fórmula única. Sócrates. A Sócrates se le suele considerar como uno de los mayores filósofos de todos los tiempos, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Su nacimiento se remonta al año 470 a.C. Sócrates es el fenómeno pedagógico más formidable en la historia del Occidente. Si bien Sócrates educa para formar buenos ciudadanos y políticos, le interesa formar un juicio crítico más que ofrecer una serie de conocimientos enciclopédicos y hacer preguntas orientadas a cambiar a las personas más que exhortar con discursos edificantes o dar respuestas fijas. Para el presente video y un mayor entendimiento, decidimos escoger unas categorías que consideramos pertinentes para el desarrollo del mismo. Estas se irán desplegando a lo largo del video, encontrando convergencias y divergencias desde las posturas de Sócrates y Homero. La primera característica sería la de ética. La ética, para Homero, y de acuerdo con el pensamiento primitivo griego, no se halla separada de la estética. De esta brota una influencia positiva sobre el comportamiento moral, pues bien, en este sistema se condensa en el ideal heroico, en la ética que se desprende del comportamiento de sus héroes, ética que se caracteriza fundamentalmente por la forma normativa y la forma artística de la obra de arte, que se hallan en una acción recíproca y aún tienen una raíz común. Los últimos límites de la ética son, para Homero, como para los griegos en general, las leyes del ser, no convencionales del puro deber. Por otra parte, la ética socrática es aquella que nace del desarrollo de la virtud como pilar esencial del obrar correcto. Sócrates explica la ética como la práctica del bien perfecciona al ser humano. En esta podemos encontrar un punto en común, ya que la ética es vista desde un comportamiento moral que caracterizará la vida del ser humano. Como segunda categoría tenemos la educación. Homero. Homero es modelo de poetas, de artistas y de creadores. La educación que brindó la Grecia antigua se basó en la cima más alta de la literatura, la poesía. Pero no la poesía porque sí, sino la poesía épica, aquella que permite asomarse a la vida de los héroes y de los dioses, la que proporciona pautas y ejemplos que seguir en todos los campos y de manera particular muestra a sus coterráneos las mejores aretes a las que es posible aspirar. Sin embargo, si observamos la acción educadora de la poesía, se entiende que solo puede ejercer esta acción si pone en vigor todas las fuerzas estéticas y éticas del hombre, es decir, solo puede ser propiamente educadora una poesía cuyas raíces penetren en las capas más profundas del ser humano y en la que aliente un ethos. A su vez, nos da un esbozo de la existencia elegido y considerado en relación con un ideal determinado. La importancia educadora de Homero es evidentemente más amplia, puesto que ésta no se limita únicamente al planteamiento expreso de determinados problemas pedagógicos ni a algunos pasajes que aspiran a producir un determinado efecto ético. La poesía homérica es una vasta y compleja obra del espíritu que no es posible reducirse a una fórmula única. Sócrates. Para Sócrates, toda educación debe ser política. Tiene que educar al hombre necesariamente para una de dos cosas, ya sea para gobernar o para ser gobernado. La educación para la virtud política que él pretende establecer presupone en primer lugar la restauración de la polis en su sentido moral interior. La educación no consiste ya en el desarrollo de ciertas capacidades ni en la transmisión de ciertos conocimientos.
Al menos, esto solo puede considerarse ahora como medio y fase en el proceso educativo. La verdadera esencia de la educación consiste en poner al hombre en condiciones de alcanzar la verdadera meta de su vida. Se identifica con la aspiración socrática al conocimiento del bien, con la frónesis. Se puede encontrar similitud en los dos autores con respecto al término de educación, ya que ésta es vista como educar al hombre en función de proporcionarle pautas y ejemplos que seguir en todos los campos y de manera particular, a lo que pueda aspirar, ya sea para ser gobernado o para ser gobernador. A su vez, la educación busca que se penetre profundamente en el ser humano en un sentido moral. Otra categoría es la del alma. Ninguna boca griega habría pronunciado antes esta palabra. La palabra alma tiene por sus orígenes en la historia del espíritu un acento de valor ético o religioso. Sócrates pone en el alma como ese yo inconsciente, es decir, la conciencia y la personalidad intelectual y moral del individuo. En otras palabras, Sócrates consideraba el alma como una combinación de la inteligencia y el carácter de un individuo, y que el bien y el mal está dividido en tres categorías: el alma, el cuerpo y el externo. El cuerpo es el que contiene el alma y el externo se refieren a los bienes materiales, y las virtudes del individuo se sustentan en la combinación de estas tres categorías. El alma se separa del cuerpo con la misma nitidez que de los bienes materiales. La separación entre el alma y el cuerpo traza directamente la jerarquía socrática de los valores y una nueva teoría, claramente graduada, de los bienes, teoría que coloca en el plano más alto los bienes del alma. En segundo lugar, los bienes del cuerpo y en último término, los bienes materiales como fortuna y poder. Esta idea concibe la conducta moral como algo que brota del interior del individuo mismo. Ahora el dominio sobre nosotros mismos se ha convertido en una idea que se centra en nuestra cultura ética, la cultura moral, como algo que brota del interior del individuo. Aquí se concibe el alma como una fuente de valores humanos, la cual domina el cuerpo. Ahora hablaremos de la categoría de política. En este término se pueden encontrar divergencias entre los dos autores, ya que desde Homero es posible distinguir las formas de gobernar el Estado. Primero, diferenció los tipos de vida, el político y el militar, sin desdeñar el agrícola. En cambio, para Sócrates, el asunto político es aquel que, allende cualquier mejora social, actúa sobre el alma misma de sus conciudadanos para producir una revolución moral. Es decir, el Estado no podría conseguirse por la simple implantación de un poder fuerte exterior, sino que debía comenzar por la conciencia de cada cual, por, como hoy diríamos, o como se diría en el lenguaje de los griegos, por su alma. Es decir, propusieron la dialéctica entre la realidad y los modelos ideales con el fin de proponer estrategias de acción para los gobiernos y para el ciudadano. Cabe aclarar que también es posible encontrar algunas similitudes, ya que los dos buscan proponer estrategias de acción para los gobiernos y para el ciudadano. Filosofía. Para Sócrates, la figura principal de la transformación de la filosofía griega fue la de enseñar la virtud a partir de disertaciones políticas y éticas. Su preocupación en las discusiones fue la justicia, la belleza o la verdad. La filosofía fue vista en el tiempo de Sócrates como los destructores de la piedad y moral de la ciudad. Para Homero, la filosofía y la reflexión alcanzan la universalidad y penetran en la esencia de las cosas, pero actúan tan solo en aquellos para los cuales sus pensamientos llegan a adquirir la intensidad de lo vivido personalmente. Arete. En el antiguo arete no tuvo inicialmente ninguna connotación moral explícita. Precisamente fue Sócrates el primero en otorgar a arete el sentido moral. Antes de Sócrates, el concepto de arete es usado con frecuencia por Homero, definido como una excelencia humana y superioridad de los seres no humanos. Se hablaba, por ejemplo, del arete de un caballo para referirse a su velocidad, su resistencia y su habilidad para salvar obstáculos, pues estas características son las que hacen excelente a un caballo. Sócrates, por su parte, comienza a aplicar el término arete al ser humano en general, al hombre en cuanto tal,
y se refiere al arete del ser humano como aquello que hace a este mejor ser humano en general, pero además y sobre todo, mejor en un sentido moral. Arete es, para Sócrates, aquello en lo que el ser humano encuentra su perfección o su excelencia en el sentido moral de ambos términos.